Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Continuamos en esta semana, la semana que dedicamos a las efemérides patrias y que desde Extra Plus nos hemos interesado por escudriñar en historia, presentar a nuestras amigas, amigos televidentes los hechos históricos, pero no solamente los hechos como tal, sino el contexto, el análisis de estos hechos para que esto nos sirva para entender nuestro presente y empezar a construir futuro. Eso hemos pretendido esta semana. Esperamos que todos estos programas que hemos venido haciendo pues contribuyan con esta causa de Nicaragua. Y hoy pues, celebramos la firma del acta en Ciudad Guatemala en 1821, hace 202 años. Pues queremos hablar un poco acerca de esto y por qué hay otra fecha, el 1 de julio del 2023, y está con nosotros el doctor Armando Zambrana, investigador, estudioso, historiador, con quien vamos a conversar un poco sobre este tema. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Pues yo estoy agradecido también, por supuesto, por la oportunidad nuevamente de estar en este programa y con la fina atención también de los televidentes que no dejan de observar, ver y aprovechar y preferir pues Extra Plus. Y espero que aprovechen, además, porque es decir, esto es de aprovechar. Bueno, también, porque aquí aclaramos muchas cosas. Sí. Muy bien, hemos dicho ya en otras ocasiones, en años anteriores, en fechas anteriores, nos hemos referido al acta que se firmó allá en Ciudad Guatemala, que ha sido conocida y por lo tanto la celebramos como el acta de independencia. Pero no fue exactamente independencia, porque vamos a cambiar todo para que todo quede igualito. Lo único es que no va a haber rey. Básicamente en eso podemos resumir el acta así rápidamente, pero además monta la base, abre la puerta para la adhesión al imperio de Iturbide en México. Así es. Antes que nada, creo que es necesario establecer algunos elementos circunstanciales y fundamentales para llegar al 15 de septiembre. Estoy hablando, por ejemplo, de que en México ya se firmó, ya la guerra se detuvo, ya se pusieron de acuerdo pues que van a independizarse del gobierno liberal de España y traerse al rey a México para que el rey gobierne a todo lo que es la España americana o la Hispanoamérica y dejarle al liberalismo, ¿verdad?, a la Corte de Cádiz que gobierne ahí, porque lo tienen amarrado con una constitución. Pero los primeros brotes de independencia de México era para liberar al rey de España, ya sea que a Carlos IV o a Fernando VII, de la opresión napoleónica, porque las fuerzas napoleónicas habían invadido a España. Y entonces los primeros brotes de independencia era independizar, ¿verdad?, a la corona de la fuerza francesa, y después, cuando se va la fuerza francesa, liberar al rey de la Constitución de Cádiz, que no le permitía a su majestad Fernando VII ser un rey absoluto. Una vez más o menos que se da eso, que O'Donoghue, que es el representante de España, acepta la independencia, porque saben que lo que se está buscando es precisamente que el rey, ¿verdad?, Fernando VII, gobierne, y eso se puede leer con suma claridad en el Plan de Iguala, que si no viniera el rey, su hermano, sino su primo, está toda la lista, los que le correspondería pues venirse a hacer cargo de Hispanoamérica y gobernar. España gobierna desde aquí. Esas noticias, por supuesto, llegan a Guatemala. Pero ya Iturbide, que ya asume el poder,
interesado en el resto, el imperio, convertirse en un imperio. Y por supuesto que aquí era la cauda mundi, aquí era la cola del diablo, pues. Aquí pues habían unas provincias que entre todas no sumaban 1,5 millones de habitantes, tal vez, o 2 millones. Y crear pues una dependencia de la Capitanía General hacia el imperio. Todas esas noticias, ¿verdad?, van a llegar a Guatemala. Y los guatemaltecos se preparan. Aquí viene lo importante. Una vez que aclaramos que México, qué es lo que sucede en México, ahora qué sucede en Guatemala. En Guatemala se reúnen las dos facciones contendientes para llegar a un acuerdo previo a cualquier cosa, porque ellos veían que no podían evitar lo que podía suceder. Se reúne Pedro Molina, los dos Aycinenas, que eran los hombres poderosos de ahí, Barrundia y Beltranena. Llegan a un acuerdo el 28 de febrero de 1821 y dan a conocer ese acuerdo el 5 de marzo de ese mismo año. Se le dan a conocer a las personas que son las fundamentales y determinantes para los sucesos posteriores. ¿Y en qué consiste el acuerdo? El acuerdo consiste en lograr una independencia, ¿verdad?, poniéndose de acuerdo las dos fuerzas para que no haya nada que no sea lo que ellos planeaban. Que se iba a hacer cargo de todo Gabino Gaínza, que se iban a mantener las leyes de la corona. Todo lo acuerdan en eso, son como 20 puntos. Pero lo fundamental es que nadie se va a ir del gobierno, que las leyes van a ser las mismas, que le van a dar la oportunidad a Gabino Gaínza, que es el militar, para que maneje el orden, y etcétera. Una vez que todo eso fue facilitado a las personas necesarias, esas personas necesarias se presentaron el 15 de septiembre a la Capitanía General para declarar la independencia. Pero todo estaba ya cocinado. Ok, a ver, dos fuerzas contendientes. ¿Qué estaban contendiendo estas dos fuerzas? Bueno, siempre hay contradicciones. Eran los mismos criollos, y al ver que pueden haber cambios, es decir, esos dos grupos dicen, bueno, si va a haber cambio, pues ahí me gustaría que manejar ese cambio. Y el otro dice también lo mismo. Entonces se reúnen, mira, no nos peleemos ahorita, ni discutamos quién se queda con esto. sino pongámonos de acuerdo. Pero aquí no estamos hablando de promonárquicos o antimonárquicos, es decir, estamos hablando de criollos con intereses económicos principalmente. Y de ver cómo se maneja eso sin que afecte, sin que haya una revolución, sin que haya un levantamiento popular, etcétera. Que ya ha habido, porque es decir, en la década del 10, por ejemplo, aquí en Nicaragua, El Salvador, tienen experiencia de alzamiento proindependentista. A ver, aclaro. El León 1910 no fue un alzamiento independentista, sino que fue un alzamiento porque se habían aplicado unas tasas, ¿verdad?, impositivas que los trabajadores, los artesanos no querían porque era una carga demasiado pesada. Se opusieron en Rivas, se opusieron en Ometepe, pero en León se usó más fuerte por una sencilla razón, porque ahí estaba el obispo que representaba la autoridad militar, la autoridad civil, la autoridad eclesiástica, ¿verdad? Y entonces él resolvió de una manera prudente y sabia ese asunto, pero no fue un movimiento pro independencia.
¿Y el movimiento también, que tenemos ahí en Granada? El movimiento de Granada también no fue un movimiento de independencia, sino fue de sustitución de autoridades de acuerdo a la digamos, un mandamiento que se estableció en España, en la Corte de Cádiz, en que se decía, la fecha no recuerdo ahorita, pero fue en 1911, a finales, en noviembre. 1811, sí, correcto. Noviembre de 1911, pero no fue antes, pero fue en 1811, donde se establecía que los criollos podían ya optar al gobierno de las provincias. Entonces el levantamiento fue para sustituir. Nadie dijo independencia, nadie. Que me demuestre un escritor, un historiador, quién habló de independencia ahí, nadie. Era sustituir a las autoridades españolas por las criollas. Ok, pero están soplando vientos, es decir, todo el continente más o menos tiene vientos independentistas. Tenemos de entrada el movimiento mexicano que ya explicamos, que no es exactamente independizarse de la corona, sino independizar a la corona. Exacto. Okay. Pero hay viento, es decir, eso está sonando. Obviamente porque a partir de la Revolución Francesa, ¿verdad? Estos vientos, que tal vez no eran estrictamente ideológicos, sino que los elementos universales que contiene la ideología, como por ejemplo la libertad, la igualdad, la fraternidad, eso no aparece a partir de la Revolución Francesa. Esos son conceptos de la humanidad. Sí. Pero en un proceso militar, político, ideológico, se juntan y crean, ¿verdad?, motivaciones que las van a asumir los pueblos indígenas en Jalteba, por ejemplo. ¿Cuántos sabían leer y escribir en Jalteba? Muy poco. Pero si me hablas de libertad, fraternidad yo lo asumo. Sí. Yo lo asumo, aunque no sepa de dónde venga. Entonces todo eso ayuda a que fuerzas por debajo, ¿verdad?, se van a aprovechar en poco tiempo, y lo que se llama un liberalismo presentido, que no es ideológico, sino que lo sentís en el ambiente porque la gente se está dando cuenta que hay noticias de cambio, que votaron a los reyes o que los volvieron a poner, y todo eso influye en la animosidad de los pueblos. ¿Ven? Entonces, eso es lo que pasa. Por eso es que al final, en México, se termina la monarquía, se termina el imperio. Ok. Vientos que influyen en la voluntad de los pueblos, pero ¿qué tanto influyen realmente en la voluntad de los pueblos, o lo que influyen es en la voluntad de la clase dirigente, de la clase que tiene el poder? A ver. Porque es decir, a ver, hoy en día, usted hace una publicación, ya sea en el internet, en un blog que usted tenga, manda un mensaje a través de una aplicación de mensajería. Eso se comparte para todo el mundo. Es decir, si a mí me interesa, yo lo comparto, y entonces se da cuenta un montón de gente. Hoy sabemos más gente que estamos con tecnología, que sabemos leer y escribir. No sé si lo entendemos, pero sí recibimos los mensajes. Y se propaga. Hace 200 años, los que sabían leer y escribir eran muy privilegiados. Prácticamente el poder, y a veces ni siquiera dentro del poder, pero básicamente el poder político, económico, militar, eclesial. El pueblo iba al vaivén en que se movía esta clase política. Entonces, pues, pregunto, es decir, ¿para quién era esto? Es decir, o quién lo leía, lo interpretaba, lo entendía y tomaba decisión sobre esto. A ver, el concepto de libertad que podía tener
que lo dudo, ¿verdad?, que haya llegado a los oídos de los indígenas, de los indígenas guatemaltecos, los que estaban en las montañas, pero sí llegó a los indígenas que vivían en los barrios marginados de Guatemala, de Ciudad Guatemala. El concepto de libertad que pudo haber llegado a esa gente, ¿cómo interpretó él o qué concepto tuvo de libertad ese hombre? ¿Y qué concepto de libertad tuvieron los Aycinenas, que eran los poderosos económicos? Pero los dos te hablan de libertad. Por los recursos que tiene, por los recursos económicos. Por ejemplo, Pedro Molina. El concepto de libertad de Pedro Molina le permite, por sus recursos, salir con su esposa a dar reales para que la gente llegue a las puertas del palacio y pida independencia, independencia. ¿Y qué sabían de independencia? ¿Ya? Entonces, veamos las dos cosas, pues. Los que sabían leer y escribir y que era el estamento superior de la sociedad guatemalteca o centroamericana, tenían una educación escolástica muy avanzada y tenían algunos conocimientos de lo que se pudo haber hablado de Locke, por ejemplo, o de los escritores franceses, porque la tenían. Pero tenía una educación escolástica fundamental. El otro no, pero quiere libertad. Claro, sí. Pero quiere libertad. Son libertades no en el concepto, sino en la aplicación distinta. Y en el beneficio. Sí. Y te lo voy a aclarar por esto. Porque hasta finales del 1824, se prohibió la esclavitud en Centroamérica. O sea, desde 1821 hasta el 24 hubo esclavos. Entonces, ¿de qué libertad le podían hablar a los esclavos? ¿De qué libertad le podían hablar a los indígenas? ¿Y de qué libertad estaban hablando los peninsulares y los criollos? Esas son las cosas que no te explican en la historia, sino que lo que hemos conocido, lo que conoció mi abuela, mi bisabuela, mi papá y yo, son cuentos de fantasía. Sí. Es fantasía, no realidad. Ok, vamos a hacer una pausa, doctor, para hablar un poco acerca de esto, de esta fantasía y de esta realidad, de lo que unos creyeron que era y de lo que fue, porque me parece que es importante para poder entender varias de las cosas que tenemos hoy. Regresamos en breve, Sumando Vigor. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Conversamos acerca de la independencia 202 años después de la firma del acta en Ciudad Guatemala. El 15 de septiembre con el doctor Armando Zambrana Fonseca estamos conversando en esta ocasión. Entender qué entendía quién y qué entendía el otro, qué entendía uno y qué entendía el otro. Ya decíamos la esclavitud, un par de años después de 1823 es que desaparece y empieza a haber un concepto más cercano a libertad. A ver, el concepto de libertad que tenían los criollos era la libertad que ellos necesitaban para hacer lo suyo. Hay mucho de económico, mucho de financiero. Indudablemente. En todo este proceso. Pero también tenemos que aclarar para que no se pierda, ¿verdad?, de que los criollos estaban totalmente de acuerdo con el plan de Iguala. O sea, ellos no dejaron de ser monárquicos. Hay que establecer eso. Es decir, el hecho de que se haya firmado el acta de independencia no quiere decir que se volvieron republicanos. Porque cuando la información del acta de independencia llega a León o viene a León de Nicaragua, el obispo García y Jerez dice, no, un momentito, dice, yo no puedo aceptar ese acto
tumultuario que sucedió allí. Cuando viene la siguiente información donde se le aclara, mire señor obispo, aquí está el plan de Iguala donde vamos a seguir con la monarquía, entonces él pide la juramentación de la independencia, porque sabe que no se pierde la monarquía. ¿Ya? Entonces, veamos, ¿libertad para qué? Libertad de ellos, no del pueblo. Y aclaro por eso, porque cuando se dan los primeros enfrentamientos entre, digamos, las autoridades mexicanas y las autoridades monárquicas, digamos, peninsulares, cuando está reunido el ayuntamiento y está reunido lo que corresponde a la corona, dice, tenemos que tomar en cuenta qué cosa es, tenemos que tomar en cuenta al pueblo, dijo uno. Lo que dijo uno de los que estaba ahí representando al ayuntamiento. Entonces pregunta el monarquista, que está representando a la monarquía del rey ahí como autoridad. ¿Y qué cosa es el pueblo? Dice. Entonces contesta, nosotros. Eso sucede en el Acta de Independencia. Artículo 1. Que nosotros, el pueblo, hacemos este acto, no vaya a ser que el pueblo tome una determinación que no podamos poderla controlar. Sí, que no lo vayan a hacer por su propia mano. Sí, exactamente. Primero, pero hay dos pueblos distintos, nosotros y aquellos. Bueno, entonces, ¿qué pueblo es el que quería ser libre? Los dos, la verdad es que los dos. Bueno, sí, pero... libre en distintos sentidos. No, pero la pregunta es, ¿podía estar interesado un campesino nicaragüense que vivía allá en una ranchería que le hablara de independencia? Por eso, es decir, ¿qué cambiaba? Es decir, a él no le cambiaba nada. Para el público en general, todo iba a seguir exactamente igual. Te voy a poner un ejemplo interesantísimo. Los negros libertos e indígenas buscaban cómo ser parte de las fuerzas realistas en América del Sur y no ser parte de las fuerzas independentistas. Y hay una sola razón. ¿Quiénes explotaban a los negros? ¿Los peninsulares o los criollos? ¿Quiénes azotaban a los negros esclavos? Los españoles que vivían en la península, no. Los criollos que querían independizarse, esos sí querían independizarse de la corona y del gobierno español para constituir una nación que les permitiera la libertad de comerciar con Inglaterra, que era la visión que tenían. Mientras que en Centroamérica la visión que tenían como ejemplo eran los Estados Unidos, en América del Sur la visión que tenía era Inglaterra. ¿Ya? Por eso es que en función del modelo económico y de la capacidad económica de producción, aquí la esclavitud duró como 2 años y medio. Después de 1821. 4 años, digamos. Sí, lo que pasa es que tampoco es que tuvimos un enorme cambio. Por eso, pero es precisamente porque la economía no exigía tanto. Pero en América del Sur sí. Por eso es que a partir de 1824, 22 allá, 10 años después abolieron la esclavitud. O sea, eran libres de España para hacer lo que les roncara. Para hacer lo que les roncara. Sí. ¿Estamos claros? Pero es que la gente debe entender eso. Que el concepto de independencia del sur y de Centroamérica y de México son totalmente diferentes. Ok, nos vamos a quedar en esto y me interesa mucho que veamos qué fue lo que pasó entonces con México e Iturbide, es decir, esa relación con México e Iturbide. Bueno, comenzaron unos levantamientos, varios levantamientos. Un levantamiento para que se mantuviera la corona y otro levantamiento para comenzar a crear verdaderamente la independencia. Esas fuerzas se mantuvieron, hubo combates y hubo un montón de cosas ahí. Ahí surge la figura de
Antonio de Santana, que lo derrotan, pero al final el hombre llega a ser presidente de México. Pero ¿qué es lo que pasa? Las fuerzas políticas internas, de esas que te decía al principio, que ya tienen una visión de oportunidad, no de oportunista, sino de oportunidad, defenestran, digamos, a Iturbide. ¿Ven? Defenestran a Iturbide. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Hay que mencionar entonces ahora la contraparte, digamos, por qué se anexa Centroamérica a México. Primero porque casi era una imposición. Los que tenían el contacto, Iturbide y Gabino Gainza, se proponen que el que no quiera se le va a invadir. Y envían fuerzas militares mexicanas aquí. Y cuando te dicen, es que los combates eran entre León y Granada porque no se querían. Falso, es una historia mentirosa, porque eso no es cierto. Cuando las fuerzas capitaneadas por Saravia y quieren someter a Cleto Ordóñez, porque Cleto Ordóñez se independiza de todo y de todos. Entonces, las fuerzas son del Imperio Mexicano, no de León. Entonces, ese es el primer enfrentamiento que tiene el nicaragüense criollo con una potencia como México en esos días. ¿Y cuándo se termina esa guerra entre el Imperio Mexicano y los nicaragüenses? Cuando viene la noticia aquí de que Iturbide ha sido derrotado. Entonces se desbanda el ejército mexicano. Después vendrá otra, pero ya no es México. ¿Ya? Pero los historiadores tradicionales y los que quieren mantener un dogma, aún teniendo documentos, si acaso los han visto, quieren seguir sosteniendo que la disputa entre León y Granada. No, el primer enfrentamiento fuerte es fuerzas que ya estaban bajo el régimen y autoridad, dominio y dirección del Imperio Mexicano de Iturbide. Ahí estamos hablando ya finales de 1822, inicios de 1823. Exacto, por el 24, antes del 24, digamos antes de junio. Sí, no, porque es decir, el sacerdote indígena, porque este no es criollo, es indígena, es decir, es de ascendencia indígena, que está en estos enfrentamientos, ¿verdad? Que no llega el 1 de julio además, pero sí este levantamiento de alguna manera tiene algo que ver al final de cuentas con el acta del 1 de julio del 23. No, ahora, no, yo quiero que sepas lo siguiente. Hay un historiador que dice que fueron unos estudiantes los que se levantaron. Falso. Estoy hablando de que en junio, del 22, el primer pueblo que se levanta pidiendo independencia absoluta es León. Y son el alcalde indígena, los estudiantes de tonsura, o sea, estudiantes de la universidad, pero que iban a ser sacerdotes, militares y políticos. Se toman el centro de León y comienza un combate con bayoneta, con rifle y cañones, buscando la independencia absoluta. Y fue sofocada al final. Pero eso no te lo dicen. Por eso es que Cleto Ordóñez está olvidado en la historia. Cleto Ordóñez se le olvida, a Cleto Ordóñez digamos así, lo rebajan, lo ponen a nivel de un vándalo, y no es cierto. El hombre fue un soldado de Napoleón, de Morazán, murió con una honestidad única, se retiró para que no hubiera guerra. ¿Estamos claros? Pero esta gente que, los nombres no te los tengo pendientes ahorita,
de León se lo quieren olvidar. Se quieren olvidar de eso. Porque están en la cantaleta de la independencia. Pero es que además Cleto Ordóñez no es de clase, además, indio. Era un mestizo, era un mestizo. Era un mestizo y un hombre que tenía una claridad. Cuando él escribe a Pedro Molina, hay una carta donde le dice: estoy atento a todos los acontecimientos que están sucediendo en España. Hombre, no era un ignorante, estaba claro de lo que estaba pasando, de las luchas en España, de la lucha entre los monarquistas y los liberales. Y él se declara liberal. ¿Y quiénes eran su partido? Toda la gente de Jalteba, que eran indígenas que estaban buscando, como decíamos antes, me hablaron de libertad, hombre, yo me sumo. Me hablaron de igualdad, pues también me sumo. Me apunto. Claro. Me apunto, ¿verdad? Esa era su base social, es decir, una base social legítima de pueblo. Por supuesto, eso no le gustó a la aristocracia granadina. ¿Por qué? Porque con derecho o sin derecho, pero con, digamos, con legítima, digamos, con una legítima, digamos, defensa, hombre, también ellos andaban buscando cómo defender sus intereses. Los intereses. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. ¿Has oído en la historia de Nicaragua que alguien diga que los chamorros fueron esclavistas? Padre de la República, Don Fruto. O padre del Estado moderno, Don Fruto. Pero ya Don Fruto ya no tuvo esclavos. Pero los chamorros, antes de Fruto, antes de 1821 o antes de 1824, tuvieron esclavos. Y los únicos que se han atrevido a decir esclavistas, los chamorros esclavistas, fue en un periódico que se llama El Diario Moderno, de 1911-1912, en Nicaragua. De ahí lo demás, una vez que los chamorros, por ejemplo, asumen el control de la oposición de este país, la gente comienza a obedecer lo que se dice en ese medio de comunicación y lo demás queda olvidado. Porque eso es real, objetivo, no se puede discutir. O si lo discutimos, pues hacemos un planteamiento diferente a este, pero en base. Porque todavía en este país se siente la presencia, digamos así, colonial en algunos aspectos de la política y en algunos aspectos sociales. Y ha costado mucho. Eso es importantísimo entenderlo, justamente porque el objeto de estos programas es entender qué pasaba ya hace 200 años, qué es lo que ha estado ocurriendo a lo largo de estos 200 años, 167 años, de la batalla de San Jacinto, de la Guerra Nacional, 12 de septiembre de 1856, y por qué hoy tenemos cosas de allá, de aquellos años que seguimos repitiendo, porque seguimos repitiendo algunas cosas de aquella. Te voy a hacer un planteamiento, una cuestión que nos puede servir a todos. Hay un escritor argentino, Juan Bautista Alberdi, que yo recomiendo porque aquí hay gente que se puede saber de memoria El Capital y se puede saber de memoria los 6, 7 volúmenes de Lenin, pero no tienen ni jamás han leído un libro de Juan Bautista Alberdi, con un pensamiento que es propio de América y que observa Europa y observa América y tiene una manera de pensar que surge de su realidad continental o su realidad específica en lo que era La Plata, Argentina. Y decía lo siguiente:
Si, por ejemplo, en Inglaterra, ahorita hubiese una ley para establecer una dictadura, el pueblo inglés dice, vuelve a ver eso, dice, y sigue normal, dice, y no se da, aunque hay una ley. ¿Por qué? Porque la costumbre del pueblo inglés es diferente a aceptar una dictadura. Pero si esa ley, ¿verdad?, se declarara en España, se acepta. ¿Por qué? Porque la costumbre los ha llevado a eso. Y eso pasa en América. Nosotros repetimos todo por costumbre. Entonces hay que leer a los escritores latinoamericanos. Pero esto lo hemos conversado ya en los últimos años, cada vez que hemos tenido oportunidad de conversar, que tenemos esa costumbre que todavía hay don, amo, patrón y servidumbre. Porque el modelo que se ha establecido y que cuesta cambiarlo, claro, hay un avance cambiándolo, ¿no? Hay un avance, eso no se puede negar. Ya la gente no es lo mismo, pero siempre existe un grupo social, un grupo político que quiere establecer prácticamente una corona, entre comillas, un sistema medieval, entre comillas, siempre pensando en figuras que vienen de esa época. Sí. Y, por ejemplo, cuesta que la gente entienda que existen otros modelos que pueden ser nicaragüenses o pueden ser latinoamericanos y que no quiero que se confunda la gente con lo que yo estoy pensando. Sí, modelos que pueden surgir independientemente de cualquier ideología, pueden surgir de la realidad y crear una forma de pensamiento muy latinoamericano, sin estar viendo allá, sin estar viendo aquí, sino basado en las realidades nuestras. Hombre, ya es tiempo que nosotros dejemos de estar abocando apellidos. Surgió aquí algo como, por ejemplo, ¿quién puede ser candidato a la presidencia de Nicaragua? Entonces se mencionaron un montón de nombres, ¿verdad? Y siempre surgen los mismos. Porque no hay, digamos, una visión, hombre, entre la gente que ha estudiado en este país, que hay muchísimos. Puede haber una persona con inteligencia, capacidades para una candidatura, y no precisamente por apellidos. Creo que seguimos antes de 1821. Se siguen reuniendo, óigase bien, se siguen reuniendo los Pedro Molina, los Aycinena, los Barrundia y los Beltranena para ver qué pueden hacer ellos pasado mañana. Creo que, sinceramente creo que no podemos seguir esa costumbre, ese modelo. Así es. Yo creo que ese es parte del proceso de independencia que todavía estamos trabajando. Sí, es decir, cuando yo hablaba con Aldo Díaz Lacayo, hablábamos de eso. Esto no es fácil, Armando, me decía. Esto no es fácil, este es un proceso largo. Pero se va a llegar, dicen que ya. Pero es que es proceso educativo también. Es proceso educativo, porque es que parte de nuestra independencia pasa por el proceso educativo, y yo creo que ciertamente todavía nosotros tenemos una formación académica colonizada. Pero yo también considero de que tenemos que cambiar incluso el léxico en la historia. Para mí es fundamental y siempre lo he dicho. No podemos seguir señalando con epítetos las cosas que suceden, sino hay que verlas con un planteamiento más académico. Es decir, es que los asesinos, no. Es decir, ha habido errores en la historia, ¿verdad? Que donde la gente ha sufrido, ha habido muertes, etcétera, etcétera. Y también vas creando un modelo
menos violento. Sí, pero fíjese que cuando yo digo debemos de independizar nuestra colonizada educación, lo que estoy diciendo es que nosotros nos preparamos para ser el país agroexportador, proveedor de materias primas para los países desarrollados. Eso es lo que hemos aprendido. Esa es la costumbre. Y así, esa es la costumbre. Esa es la costumbre. Y así incluso ideamos el futuro del país. En base al agro. Somos un país agroexportador, proveedor de materias primas para los países desarrollados. Nosotros no somos un país desarrollado y no vamos a ser un país desarrollado, nos hemos metido en la cabeza cuando eso no es cierto. Ahí vi un artículo que decía, Nicaragua pretende entrar al BRICS cuando eso es de economía emergente. ¿Y por qué no voy a hacer de una economía emergente este país? Necesitamos que se abran las puertas a una industrialización, oye bien, a una maquila industrial. Eso es importante. Al desarrollo, el desarrollo. Vamos, hacemos pausa. Continuamos hablando aquí con el doctor Armando Zambrana. Regresamos en breve. Continuamos en esta edición, estamos conversando con el doctor Armando Zambrana. 15 de septiembre de 1821, el 1 de julio de 1823, hay una cantidad de nombres, entre ellos ya decíamos Cleto Ordóñez, está Francisco Morazán también, el incomprendido, diría yo, Francisco Morazán. Todavía no aparece como gran figura. Sí, pero con los sueños centroamericanistas, ¿qué pasa en este periodo? ¿Por qué llegamos al 1 de julio? Primero porque hasta la misma independencia de 1821 fue impuesta. Fue impuesta por el imperio, acordada por un grupo de personas para que las cosas no se les salieran de las manos. El 17 de septiembre de 1821 hay un bando donde dice que el que se oponga va preso y el que esté molestando se le fusila. Eso no te lo dicen, solo que salieron felices y no sabemos a cuántos mataron, porque también hubo oposición. Y el bando del 17 de septiembre de 1821 hay que leerlo. Es un bando precisamente impositivo y represivo. Sí. Era represivo totalmente, pero no te lo dicen, ¿verdad? Se van para México, pachín, ahí entraron a Oaxaca a caballo, los militares uniformados, los clérigos ahí con sus birretes y todo, y regresaron desgraciados. ¿A qué? A ver de qué manera podían ahora constituirse en estados. Nunca fueron estados, porque fueron colonias. Dependían de México, del virreinato, dependían de España, y entre ellos, pues, no había nada más que hacer. De repente se tiene que administrar. Los Estados Unidos primero se constituyeron en estados y después formaron una federación. En Centroamérica primero formaron una federación y se comenzaron a matar en cada provincia para formar un estado. Y creo que me decías que hemos tenido otras civilizaciones, El conde de Aranda le dijo al rey Carlos III, esa nación que nació pigmea, los Estados Unidos, va a ser nuestra enemiga, y que nosotros le hemos ayudado, y Francia le ha ayudado para su independencia, pero van a ser nuestros enemigos principales, los Estados Unidos. Hay un escritor, hay un pensador latinoamericano, que me disculpan que no recuerde ahorita su nombre, pero me llamó sumamente la atención lo que dice. Cuando se formaron los primeros estados de la Unión Americana, ninguno de ellos tenía las estructuras que habían, por ejemplo, en Perú. Una plaza con esas edificaciones, unas iglesias con esos altares, con esa cultura, con ese arte. Ni un estado tenía eso. Ni lo que había en Quito, ni lo que había en Buenos Aires, nada. ¿Y cómo es posible que esa América que tenía una cultura superior en ese sentido,
que los Estados Unidos estemos en estas condiciones. ¿Por qué? Darío lo dijo una vez. Aquellos se pusieron a trabajar y aquí por cultura estar peleando. Entonces, tenemos un gran problema que hay que resolverlo. Los países deben de trabajar. Los pueblos deben de trabajar. Me decían una vez en China, en Taiwán, me decían, le pregunté, ¿qué significa el escudo de ustedes? Sencillo, me dice, 12 pétalos, sol de 12 pétalos, trabajar, dice, 12 meses, 12 olas. Hay que trabajar 12 meses, 12 horas. Nicaragua dice, mucha fiesta, no trabajar mucho. Y nosotros trabajar y enriquecernos. Esa es una lección. Sí, pero es que además, y usted lo decía, el gran problema es que estamos en pleito. Estamos en pleito porque no terminamos, me parece a mí, no terminamos de definir qué es lo que queremos ser. Es decir, ¿qué queremos ser? A ver. Me parece que esa es una cosa importante. Es decir, ¿qué somos, Nicaragua? Hay dos cosas diferentes. ¿Qué queremos ser y qué somos? En México, ¿qué queremos ser? Dijeron nosotros. Dijeron, ¿nosotros qué queremos ser? Nosotros somos el pueblo. Allá dijeron en Guatemala, nosotros somos el pueblo. En ninguno de los dos pensaron en el resto de la población. Creo que debemos de pensar no en qué queremos nosotros, qué queremos como Nicaragua. Y ese fue uno de los hechos más gloriosos que ha tenido el país, cuando se reunieron liberales y conservadores y firmaron el acuerdo para luchar contra el invasor. No pensaron en ello, no pensaron en qué querían. Pensaron en qué podían hacer por Nicaragua. El 12 de septiembre del 54. Del 54. Ok, pero... Del 55. Del 50... No, del 56. Sí. Ah, sí, es del 56 porque fue la batalla de San Jacinto después. Porque 2 días después la batalla de San Jacinto. 12 de septiembre del 56. Pero después se volvieron a jalar los pelos. Pero hay una cosa que es bien importante. Se establecieron las bases de la República. Sí. Ahí es importante. Se establecieron las bases de la República. Y yo considero de que desde 1821 hasta ahí fue el pleito en que no se ponían de acuerdo nadie. Cuando se pusieron de acuerdo, se establecieron las bases de la República. Ok, y ahí se marcó un hecho importante que tiene que ver con todo esto que hemos hablado, que por primera vez las naciones centroamericanas trabajan juntas por una causa común, que es la guerra nacional centroamericana. Es centroamericana. Sí, la guerra nacional centroamericana, es decir, Centroamérica como una gran nación. Así es. Ok, ¿qué sucedió el 1 de julio? ¿Cómo clasificamos o cómo calificamos el 1 de julio? No, es que en realidad hay que tomar en cuenta que el acta está bien definida. Centroamérica se declara independiente de cualquier potencia, de cualquier gobierno, de cualquier familia, y dicen de cualquier familia porque estaban pensando en los aycinenas, porque los aycinenas continuaron en lo mismo. Los aycinenas son los que le facilitan las armas y dinero a Argüello y la Cerda aquí. Sí, ellos tenían claro que esas cosas no se terminan tan fácil. Sí. ¿Verdad? Pero el acta establece pues la independencia de cualquier gobierno, de cualquier nación, etc. Es la primera real independencia. Esa es la que se debería de celebrar. Porque el 14 de febrero fue un acuerdo para ir a las provincias y llamar a los diputados. No es independencia, ni acta siquiera. Es un acuerdo para llegar, para que vayan a avisar pues que hay que reunirse y tomar una decisión. Que al final, esa del 15 de septiembre de 1821, no necesariamente nos lleva al 1 de julio de 1823. No, precisamente porque hay acontecimientos que obligan a esa situación. Porque nos la pudimos haber saltado, simple y sencillamente invade México, Iturbide invade Centroamérica, sin necesidad de acta, ¿verdad? Sí.
cae Iturbide y nosotros nos quedamos viendo para todos lados y entonces ¿qué hacemos? Y cae el 1 de julio de 1833, es decir, la pudimos haber saltado. El asunto es de que ellos tenían que definir, porque al irse a México no se definían como pueblo, sino que se anexaban a la voluntad política, militar, económica de México. Cuando ya vienen de regreso, dice, bueno, ahora tenemos que resolver el problema nosotros. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces ahí surgen esas fuerzas que están por debajo y comienza a definirse la república. ¿Ya? Y al definirse la república, comienza otro pleito. Comienza un grupo a decir, bueno, yo creo que la república se debe manejar de esta forma. Y dice el otro, no, así no, se debe manejar de esta forma. Entonces, liberales y conservadores son republicanos. Y el pleito es en cómo hay que administrar el Estado. Eso lo lleva a todas las bandidencias y muertes y todo lo que sucedió. Sí, ok. Estamos en un proceso, el proceso de la independencia. Yo no sé, y no puedo hablar por el resto de Centroamérica, pero sí, como ciudadano nicaragüense, yo sí puedo hablar por Nicaragua y yo sí estoy a favor de una independencia de este país. Este señor que tenemos aquí, que es el que inspira este programa, don Rubén Darío, uno de los nicaragüenses más grandes que pueda haber. Primero dice que sumemos vigores, todos esos vigores dispersos. Ínclita raza subérrima, sangre de Hispania fecunda, espíritu fraterno, salve. Eso nos dice Rubén, pero además nos dice que si la patria es pequeña, una grande la sueña. Y yo sí creo que este país debe, no es que puede, porque de poder puede, debe ser grande. Debe ser grande. Aquellos que dicen que somos paisitos, no es cierto. No es cierto. Una nación, y es una nación brava, es una nación valiente, es una nación, por muchas fiestas que tengamos, somos trabajadores. Bueno, sí. Voy a opinar sobre eso. Primero, yo no creo que no exista un nicaragüense que no quiera ver a Nicaragua por encima de la miseria, por encima de las desgracias. Todo nicaragüense quiere que Nicaragua surja. No existe uno que no quiera que surja. El problema es el anterior, que este grupo quiera que surja de esta forma y el otro grupo quiere que surja de otro. Hay que volver al 12 de septiembre de 1856 y ponerse de acuerdo, no como querés vos, no como quiere este, sino cómo debemos nosotros hacer el trabajo para que surja. ¿Cómo debemos todos? Por eso, todos estamos hablando. Todos. Ahora, en una reunión no vamos a estar los 6 millones de nicaragüenses, pero deben de haber los mejores hombres y las mejores mujeres con claridad meridiana de que no es lo tuyo ni lo mío, sino lo nuestro. Lo nuestro, sí. El país. El país. Sí. Eso me parece que ese sería el homenaje bárbaro a esta efeméride patria. Quiero agradecerle, doctor. Pues yo agradezco también esta oportunidad de poderme expresar y dar que nuestros televidentes, pues, tal vez esto les sirva para analizar, ¿verdad? Para ver un poco lo que nos han enseñado de historia y lo que solamente quiero decir lo siguiente. Todos los datos que yo facilito aquí están debidamente respaldados por libros y documentos de la historia. Así es. Quiero agradecerle nuevamente. Agradecer también a nuestras amigas, amigos, televidentes. Esperamos que realmente haya sido esta semana de provecho para usted. Queremos contribuir en este país, queremos construir este país, todos juntos. Esperamos que haya sido de provecho para usted.